Listo, iniciamos la grabación y bueno, vamos con el segundo módulo, la segunda clase de este curso de planeación sistemática para la conservación, Consonation de la red Bioma. Entonces, en este curso vamos a trabajar con este programa que se generó en la Universidad de Helsinki en Finlandia y pues esta es una herramienta para la planeación espacial de la conservación que vamos a ir eh, explicando o detallando un poco más. La clase pasada nosotros platicábamos que tiene, a diferencia de otros softwares, muchas herramientas nuevas que nos permiten pues lograr diferentes escenarios o representar diferentes objetivos de conservación y también nos permiten integrar una cantidad grande de información y a una escala espacial muy fina, tanto de variables que pueden ser bióticas como abióticas, ¿no? O variables que pueden ser, por ejemplo, temas de suelo, de altitud, de la presencia de las especies, la presencia de algún servicio ecosistémico, pero también cuestiones económicas como por ejemplo el Producto Interno Bruto que puede afectar sobre si un área puede ser destinada a la conservación o no, la población humana que puede estar presente en estos sitios, las carreteras, incluso nos permite hacer esta planeación pensando en las condiciones futuras, en cómo las especies van a ser afectadas por el cambio climático. Ustedes saben que ya tenemos algunos escenarios de cómo se puede comportar el clima de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos, ¿no? Entonces también podemos usar esos para saber si en el futuro, pues también estas prioridades se conservan o podríamos estar enfocándonos a otros sitios. Incluso Sonation nos permite también pues evaluar la conectividad de estas áreas naturales protegidas que estamos, o más bien de esta priorización que nosotros estaríamos proponiendo. Recordamos que para muchas especies esa conectividad es clave para que puedan seguir existiendo sus poblaciones, ¿no? Para que se puedan reproducir, para que puedan tener poblaciones a largo plazo o que puedan encontrar nuevos sitios en donde encuentran recursos en dado caso que haya escasez en donde habitan en ese sitio, ¿no? Eh, y pues muchos otros elementos más. Entonces aquí tenemos un diagrama bastante sencillo de cómo podemos visualizar lo que nosotros hacemos con Sonation. Entonces, en la parte de arriba, ustedes ven como los insumos que podemos integrar, que son, dice aquí, las características de biodiversidad, las amenazas y los costos que pueden tener generar una priorización en esos sitios, ¿no? Entonces, las características de biodiversidad, que yo también se los voy a mencionar más adelante, como los objetos de conservación, pues pueden ser todos esos subrogados de los que nosotros ya platicamos la clase pasada, es decir, dónde están distribuidas esas especies de interés o esas especies que representan a la biodiversidad del sitio, ¿no? O a mi interés de conservación. A lo mejor puedo tener un objetivo para esta priorización enfocado en animales y plantas comestibles, ¿no? O en plantas medicinales. Entonces solamente voy a integrar información sobre ellas. O también puedo tener una priorización enfocada a bioindicadores de calidad del hábitat. O puedo tener una priorización que también, además de capas de modelos de distribución de especies, me integre como ecosistemas que pueden estar frágiles, como no sé, la distribución de un manglar o un humedal importante que pueda estar ahí, que yo tenga necesidad o interés de priorizar en mi conservación. Entonces ahí pueden ser un montón de capas, pues cuantas ustedes se imaginen, en realidad lo han probado para miles y millones de datos a escalas muy finas. Entonces no se limiten en toda la información que puedan integrar. Mientras esté disponible y tenga calidad, lo podemos hacer.
Y en amenazas podemos pensar, por ejemplo, en características que no les van a permitir vivir a las especies ahí, ¿no? Digamos, las carreteras pueden ser una amenaza, o puede ser la agricultura, o puede ser la presencia de localidades urbanas o localidades rurales. Todas esas pueden ser amenazas para la conservación. Y aquí podemos sumarlo también este tipo de características a los costos, ¿no? ¿Qué tanto? Pues para la instancia que se dedica a definir áreas protegidas, le costaría obtener ese espacio para dirigirlo a la conservación, ¿no? Si hay un conflicto importante por ese sitio, que tal vez em, es más viable para las instancias políticas, digo, a las instancias gubernamentales, definirlo para un crecimiento urbano o si está disponible para que nosotros lo podamos definir para la conservación, ¿no? Entre muchas otras capas más que aquí, pues más bien depende de cómo ustedes comprenden su entorno y comprenden el sitio y las interacciones que pueden estar afectando a la conservación de ese sitio, ¿no? Pues también dependiendo pues, de la escala que estemos hablando, pues la información va a ser diferente. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso se suma a, bueno, todo esto lo tenemos primero que homogenizar en formatos que ya vamos a ver ahorita un poquito más a detalle, pero se suma a que también nosotros tenemos que especificar información de los pesos, ¿no? O de la importancia que va a tener cada una de esas características de biodiversidad, cada una de esas amenazas, cada uno de esos costos. Y decíamos que esos pesos no pueden ser como al azar o no pueden ser definidos por lo que a mí me parezca en ese momento o por lo que yo creo que es más importante, ¿no? Tienen que estar basados pues tanto en información científica como también en las prioridades que tengan los todos los actores locales que nosotros comentamos, ¿no? A medida de lo posible, hay que integrar esa información. E incluso el tema de conectividad. Habrá algunas especies, algunos objetos de conservación que requieran mayor conectividad que otros. ¿Están de acuerdo? Y bueno, otros parámetros que podemos, hay más de 70 parámetros que nosotros podemos definir dentro de Sonation y ya durante las otras clases se los vamos a ir platicando. Entonces, todo esto se incluye en el software para que obtengamos al final un mapa como el que ustedes ven del lado izquierdo que habla de un rango de prioridades, ¿no? En donde en este caso lo azul es lo menos prioritario y lo rojo lo que tiene mayor prioridad, ¿no? Lo más importante para conservar. Y también nos da como resultado este tipo de gráficas, ¿no? Una son las curvas de performance, se llaman, que esta curvita nos va diciendo cómo se van perdiendo las especies a medida que yo pierdo, digamos, hábitat o pierdo área en el entorno. Es decir, aquí yo tengo el 100% de mi área. Si yo tuviera solamente el 90%, pues casi no pierdo especies. Si tuviera el 80%, que es así, aquí por donde está el 20, pues tal vez ya empiezo a perder un poco de especies, ¿no? Hay algunas curvas en donde hay un punto de inflexión, donde tal vez, no sé, digamos en el 50, la curva pues decrece significativamente, ¿no? Entonces a veces eso nos ayuda a decir, ah, pues es que si queremos conservar la mayor cantidad de especies o de características de conservación o de objetos de conservación, pues tendría yo que conservar, no sé, el 50% de mi área, ¿no? Y también estas curvas se pueden observar por grupos de especies o también por cada una de las especies o de objetos de conservación
que yo estoy incluyendo. También hay estas curvas de qué tanto, bueno, son histogramas de cobertura de cada una de las características, ¿no? Qué tanto esa priorización está respetando o está cubriendo la característica que yo estoy representando, bueno, que estoy integrando dependiendo del nivel de cobertura, ¿no? Igual va de 0 a 1, ¿no? Y acabar la representación de la cobertura. Entonces, este está diciendo que está más representada entre estos valores de punto 2 y punto 4. Igual lo podemos hacer para cada una de las características de conservación u objetos de conservación. Y bueno, ya, alguno de preprocesamiento y postprocesamiento. Aquí les puse esta em, diapositiva para mostrarles pues algunas de los usos estándar y avanzados que se tienen para este software, ¿no? Entonces, uno de los principales es este diseño de redes de áreas protegidas, que es cuáles son esas principales áreas para la conservación en general de algún departamento, de algún país, de algún estado. También la planificación para la expansión de redes de áreas protegidas. Saber, pues si yo tengo que llegar a la meta que decíamos de, pues no sé, del 30% por país, pues a dónde voy a poner esas áreas extra a partir de las que ya existen. O también revisar cómo están las áreas existentes, si estas áreas pues están siendo eficientes para contener, conservar todos esos objetos de conservación o no lo están. Les platico que una de las planificaciones que se hicieron para México, justo con softwares de este tipo, pues encontramos que solamente casi el 17% en algunos escenarios, en otros menos, 13%, estaban de la biodiversidad, imagínense, de todo el país, estaba representado dentro de las áreas naturales protegidas que teníamos, ¿no? Entonces, imagínense ¿qué será? Más del 80% de nuestra biodiversidad estaba sin protección. Y pues de ahí se han empezado a generar otras estrategias, incluso a decretar otras áreas para también cubrir esos huecos de conservación. Entonces, esto también podemos usarlo, ahí aquí está un poco mal escrito, para la planificación que nos ayude a evitar los impactos ecológicos, ¿no? Entonces, si yo sé que es un área con una riqueza de especies pues enorme, ¿no? Y que aparte tiene especies endémicas, etcétera, pues yo voy a prevenir que haya un cambio de uso del suelo en estos espacios. También en sitios donde yo puedo pensar en temas de restauración o mantenimiento de hábitats. Dice aquí el tema de la zonificación. En nuestros países tenemos pues todas estas planeaciones o estos ordenamientos territoriales que ya consideran el tema ecológico. Entonces, decir esto nos puede ayudar a decir en dónde pues tenemos que dirigir esas unidades de gestión ambiental o esas prioridades de conservación, hacia dónde podemos ir definiendo esos espacios y en dónde sí podemos permitir el aprovechamiento. Lo mismo de la zonificación, basada en criterios ecológicos, evaluación de impactos y escenarios. Aquí lo menciona para efectos de proyectos de desarrollo económico o impactos acumulativos difusos, mencionan. Entonces, imagínense que si ya se tiene la planeación, no sé, nosotros tenemos ahora el Tren Maya, ¿no? Se tiene la planeación del Tren Maya o parece que va a cruzar otro tren toda la República de norte a sur o no sé, no me acuerdo. También va a haber un desarrollo hacia Puebla, Tlaxcala, ¿no? De conectividad, etcétera. Tratar de inferir cuáles van a ser los impactos también de todos esos proyectos económicos o de desarrollo, sumados a los impactos que ya existen.
Estos lo habilitaron en la versión reciente de Sonation 5. En el 4 no estaba tan claro esta parte, ¿no? Y el último que tengo acá dice visualización de sinergias y conflictos entre consideraciones como biodiversidad, factores sociales y económicos. Por ahí hay unos estudios que está haciendo un amigo que se llama Rafael Loyola Díaz de Brasil, tal vez algunos de ustedes lo conocen, en donde ya está utilizando este tipo de priorizaciones para igual mejor definir, bueno, pues yo les voy a decir mejor dónde les conviene cultivar sorgo para que puedan tener un mejor rendimiento de acuerdo a las preferencias de esa especie, de acuerdo a las condiciones sociales, económicas y que no estés afectando ni fragmentando todas las áreas forestales, ¿no? O las áreas en las que tenemos una gran biodiversidad, ¿no? Entonces también para eso nos sirve muchísimo este tipo de softwares. Entonces, si ven, hay un mundo de cosas. Por aquí le sumaríamos tal vez el tema del cambio climático que les mencioné, ver cómo el cambio climático va a afectar a estas zonas y etcétera. Incluso hay opciones en donde podemos modelar o generar escenarios considerando las interacciones de las especies, ¿no? Considerando que, por ejemplo, hay especies que no pueden existir o que son simbióticas con otra, necesitan la presencia de las condiciones de ambas para poder ser conservadas, digamos. ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta? Entonces, nosotros vamos a trabajar con el software en la versión 5. Vamos a probar esta versión. Este fue creado, bueno, el software, el primer autor, el principal autor del software es Moilanen. Les decía que es de la Universidad de Helsinki en Finlandia, pero pues ahora hay un montón de colaboradores que participan con él. En esta última versión, pues aquí tenemos la lista de los colaboradores que lo han formado y el principal artículo que detalla sobre esta versión de Sonation. Para quien guste visualizarlo con calma, pues lo puede revisar. Aquí les voy a poner en el chat el link para que ustedes puedan, bueno, todos podamos ir a la página de descarga del software y que ya la próxima clase, cuando vamos a iniciar el trabajo, pues todos lo podamos tener disponible. Entonces ya está el link ahí en su... no, este es el link perdónenme, este es el link del artículo nada más. Les voy a poner el link del software. ¿Dónde lo puse? Vamos a buscarlo rápidamente. Ven que todo es muy fácil ya buscarlo ahorita en internet, ¿no? Entonces solamente ustedes colocan en su buscador Sonation 5 o Sonation 5 y aparece esta página de github.io que se llama Sonation Team. Y aquí tiene una breve descripción de lo que hemos platicado sobre el software, ¿no? Este es su interfaz. La interfaz van a ver que es muy simple y en realidad el software no pesa mucho, pero sí requiere pues una instalación rápida. Entonces les pido por favor a todos que todos vayan al Windows Installer y descarguen el instalador y también descarguen el manual y los ejemplos. Y por favor, para saber que estamos atendiendo la instrucción, por favor van levantando su mano los que ya están iniciando esa descarga.
Si alguien tiene una duda, aquí estamos, ¿eh? Pueden abrir el micrófono. Si alguien tiene también algún problema, nos avisa. Entonces ahorita ustedes descargaron Sonation 5 para Windows, ¿no? Algunos tienen Linux. También está la versión para que ustedes puedan descargar para Linux. Entonces, lo único, pues como en todos los programas, ustedes le dan doble clic en el setup y le dan todo que sí para que lo pueda instalar en es- en su computadora. Y lo otro que ustedes descargaron, o a lo mejor está en descarga, claro que ustedes tendrían que descomprimir antes para que lo puedan descargar, ¿no? Lo de la siguiente parte dice manuales y ejemplos. Y aquí ustedes encuentran estos dos manuales. Uno, que es el que dice Running Setup Project, es el manual para utilizar los archivos de prueba que tienen ahí. La realidad es que es muy fácil seguir el manual y utilizar esos archivos. Les recomiendo que sí tengan presentes esos archivos porque ahí tienen como las claves o digamos como un poco, digamos los scripts, no son como tal scripts, pero sí de cómo podríamos darle formato al programa para generar alguna priorización de nuestro interés, ¿no? Entonces, en este curso taller, nosotros vamos a ver algunas muy básicas, pero con todos esos archivos, ustedes tienen ya el formato que pueden copiar y pegar y aplicarlo, pues, a sus datos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Este es digamos, la guía muy cortita con cada uno de sus archivos que les va diciendo qué hacer, a qué se refiere cada archivo, etcétera. Y también tenemos por acá ya voy a cerrar este de las participaciones, ya pueden bajar su mano si gustan. Bueno, por aquí faltan varios, ¿eh? Que no han descargado. Les recomiendo que lo descarguen. Si no pueden hoy, pues antes de la próxima clase, porque vamos a estar utilizándolo ya en la próxima clase. Entonces, este es el manual de usuario. Sus manuales de usuario también son muy detallados. Para cada uno de los procesos también les explica como la información previa que se requiere, cómo se requiere esa información, los tipos de archivos, lo que yo les estoy mostrando, cómo funciona el algoritmo, que es justo lo que vamos a ver la próxima clase. Y más hasta abajo, ahí me voy yo, vienen ya cómo nosotros podemos ir modificando cada una de los ejercicios que nosotros querramos realizar con sus claves, etcétera. Bueno, eso lo vamos a explorar con más detalle la próxima clase, mientras ya queremos que esto lo tengan en su pantalla. Ahí en Examples and Setups podrán ver pues todos esos datos que están utilizando como muestra y las como digamos corridas o escenarios que se prueban en este manual. Entonces eso a mí me parece muy práctico para poder empezar a usar el programa. ¿Ok? ¿Alguien tuvo alguna complicación para descargarlo?
Ninguna. Entonces, decíamos, esta es la interfaz del software. Vamos a ver más adelante cómo aquí podemos tener las capas que vamos cargando. Ah, aquí vienen otras capas como las máscaras y otras características que le podemos agregar. Y ya vienen los datos de salida, ¿no? Por acá vemos los mapas, también podemos encontrar los histogramas que mencionamos hace ratito, las curvas, algunas otras estadísticas y las paletas de colores que se pueden estar cambiando. E incluso como ven ya en esta versión, pues podemos nosotros hacer, digamos, como alguna especie de capturas de pantalla para las zonas, algunas zonas de interés, ¿no? Esto a veces facilita porque sí podemos descargar toda la información del software de manera automática, se descarga a nuestro ordenador, pero pues a veces si requerimos una vista rápida, pues con esto lo podemos hacer. Aquí estaba la página de descarga, pero bueno, ahí vamos. ¿Todo bien? Este era la interfaz del software en la versión 4 cambió un poquito, como pueden ver. También, si en algún momento no llega a funcionar alguna situación en el software, versión 5 lo pueden aplicar también en el 4 y también tiene sus dos manuales, tanto para sus archivos de prueba como el software, digo, la guía completa para cada una de las características o opciones que tiene. En este caso, ahorita lo vamos a platicar más en detalle. La versión 5 utiliza preferentemente datos en formato TIFF y la versión 4 podías utilizar sin problema el formato ASCII. Por ejemplo, yo me acostumbré bastante a utilizar el formato ASCII, ¿no? Entonces ahora nos recomiendan mejor el otro formato. Hasta ahí vamos bien todos, ¿no? Aquí les voy a platicar que cómo es el proceso, ¿no? De priorización que utiliza. Entonces, nosotros como punto inicial tenemos que describir cuál es nuestro objetivo de conservación, en donde delimitemos qué es lo que queremos conservar y para qué lo queremos conservar, ¿no? O sea, cuál es de manera muy concreta el área que vamos a considerar y los objetos de conservación que nos podrían estar indicando sobre esa priorización, ¿no? Ya les decía, yo puedo hacer una priorización, digamos, solo para vertebrados o solo para especies forestales o solo para plantas medicinales en cierto entorno o no sé, depende de qué querramos hacer, ¿no? Entonces ahorita vamos a pasar ese paso en donde ustedes puedan definir esos objetivos de conservación para su proyecto. En la segunda parte, pues tengo que juntar toda esa información en donde yo pueda seleccionar mis características o mis subrogados que les llamábamos en la clase anterior, que aquí dice Feature Selection, ¿no? Es esos objetos de conservación, esos datos de biodiversidad, esos datos de los servicios ecosistémicos o de los ecosistemas que quiero priorizar. ¿Qué preferencias puedo tener sobre alguno de ellos, ¿no? O algún grupo de ellos? Por ejemplo, puedo darle preferencia a especies bioindicadoras o a especies endémicas o especies que tengan algún interés especial para un objetivo económico, ¿no? Ya les mostraba el ejemplo de la soya. O también cuestiones ecológicas, ¿no? La función, por ejemplo, que puede tener ese ecosistema primordial para que todo lo demás pueda funcionar. Decíamos el ejemplo de los manglares, de un humedal o de, digamos, un pastizal natural incluso, ¿no? ¿Y qué consideraciones tendría que tener? Entre esto también, pues preparar información sobre esos costos
y esas limitantes que podrían tener la biodiversidad en ese espacio. Y todo esto implica, pues, todo este análisis geoespacial dentro de un sistema de información geográfica y la descarga de información a partir de fuentes oficiales, ¿no? O fuentes que puedan ser confiables para cada una de estas capas. Por ahí viene el tema del preprocesamiento de datos. Nosotros durante nuestro ejercicio no vamos a darle tanto detalle al preprocesamiento de datos porque eso es como muy tardado y no terminaríamos de ver el resto del curso. Pero sí vamos a dar algunos puntos clave para que ustedes lo puedan hacer y trabajarlo posteriormente. Ujú. Aquí ven perdonen, una ventanita que habla de la verificación, que es verificar, pues revisar que realmente pues incluso verificar que no me equivoqué al ponerles los nombres a las especies, que estoy integrando información en la misma proyección, en el mismo tamaño de celda, que estoy incluyendo información que es confiable e incluso que es temporalmente y espacialmente comparable. ¿Mm? Ya que verifiques que esa información sea así, por ejemplo, aquí me regreso tantito. En muchos de estos casos, utilizamos el uso de suelo como una de las variables importantes para definir costos o amenazas para las especies, ¿no? Entonces, si yo tengo una clasificación de uso de suelo que no ha sido verificada o validada o evaluada, pues esto le quita peso a toda mi priorización y le quita como veracidad al resultado que yo pueda tener. Ujú. Incluso aquí hablamos del tema arriba decíamos el weight o la importancia de cada una de las especies, pues tiene que tener esa justificación para que yo pueda tener confianza en mi priorización. Después ya viene, dice aquí, el análisis computacional, que en realidad todo se hace en computadora, pero aquí se refiere más bien al uso del software, en este caso, Sonation, que pues ya en el programa incluimos cada uno de esos parámetros que ya limpiamos, verificamos, unificamos antes y obtenemos ese rango de prioridades, ¿no? Ese mapa que me dice dónde es más importante, dónde es medianamente importante y dónde es menos importante. También, pues la idea tendrá que ser verificar que ese resultado pues sea consistente, ¿no? Que no tal vez alguna escala que incluí dentro de mi análisis me esté generando algunos huecos o algún peso me esté generando una sobrepriorización, algún área en específico. Es decir, que yo vea que tenga coherencia conforme a cada uno de los elementos que integré y conforme también al objetivo que planteé acá arriba. Después viene el postprocesamiento. Y es bueno, ya lo tengo ahí, pues ahora lo tengo que interpretar, ¿no? Ver, pues a qué se refiere que esa línea de esa gráfica esté bajando en esta situación, en este contexto, ¿no? A qué se refiere que solamente esté representando esta parte de estas especies prioritarias, ¿me está funcionando o no, no? O cuáles son las especies entonces que están perdiendo más hábitat al perder priorización, al perder área, ¿no? O cuáles son esas especies que no importa cuánta área pierda, pues siempre van a estar representadas en esa priorización, etcétera, ¿no? Para que entonces sí pueda dirigir estos productos de planeación. Ya les decía, no sé, en el caso de ese ejercicio de la soya, pues de acuerdo a esto, estos poligonitos serán prioritarios para conservar soya y estos poligonitos los dejamos para conservación. Justo tendría que venir otro proceso de verificación, ¿no? Que normalmente, pues nosotros trataríamos de que fuera en campo, pero pues sabemos que mucho de esto, pues es difícil hacerlo en campo. Entonces tenemos que buscar la manera de hacerlo tal vez con imágenes satelitales o con visita, algunas
visitas a algunas instituciones o con la opinión también de algunos expertos e incluso con los actores locales para que ellos validen que sí es viable lo que estamos proponiendo, ¿no? E incluso de ahí partimos a las recomendaciones. También habla de este tema de validar la información, monitorear, pues que al final todo, pues podamos estarlo aplicando y volver a plantear después de un tiempo estos objetivos o replantear si es que no estamos, si no funcionó tal vez digamos la validación, etcétera, ¿no? Es como un sistema que podemos hacer cíclicamente a través del tiempo e ir cambiando también prioridades, ¿no? Sí me expliqué en este diagramita o alguien tiene alguna duda. Adelante, Sergio. Gracias. Mi duda no va tanto con el diagrama, pero creo que sí en la parte del análisis. ¿Qué tantos criterios se pueden manejar? Por ejemplo, en el caso de las especies que vamos a utilizar, que utilicemos un depredador y un herbívoro para que se haga ese contraste de dispersión de alguien que no debe ser un puma o un jaguar tiene que estarse moviendo constantemente, a diferencia de un herbívoro que tiene un poco más a su disposición el alimento. Ujú. ¿Qué tanto? O sea, podemos utilizar miles de criterios con millones de celdas, ¿no? Lo han hecho para, por ejemplo, para todo el mundo con miles de especies y tamaños de celda de 1 kilómetro, ¿no? Pero en este caso, tú me hablas de pensar solamente en dos especies, en un depredador y en una presa para una priorización. Ajá, sí, para que se haga el contraste de que uno tiene la distribución un poco más extensa y el otro con una distribución más restringida. Ujú. Pues en este caso el Sonation no estaría como dirigido a ese tipo, o sea, se puede, tú puedes meter las dos especies y lo que te va a decir más es en dónde coinciden como sus hábitats, ¿no? Y pues te sirve para pensar en eso, pero pues o sea, eso podrías hacerlo mucho más fácil, o bueno, también en otros programas, no con este objetivo. Entonces, acá a lo que decía de la conectividad, o más bien de estas especies que requieren a la otra, nosotros podemos hacerlo, por ejemplo, tienes datos de esas dos especies, pero hay datos de muchas otras especies, por ejemplo, las hormigas y las acacias, o incluso toda esta red de depredadores y mesodepredadores y cómo pueden estar ligados. Toda esa red de especies se puede incluir y tú le pedirías al programa que te muestre una priorización en donde incluya espacios donde estén conviviendo todas esas especies. Con dos es como mucho, muy simple, digamos, se puede, pero la idea es sí incluir más especies, ¿no? O más, sí, digamos, también lo estábamos haciendo con una especie, con una alumna por grupos funcionales, ¿no? Más grupos funcionales dentro de un ecosistema para que también, pues, esa priorización no solamente refleje riqueza, sino también que existe como ese equilibrio todavía en el sistema para que estén presentes todos esos grupos funcionales. Ok, ya me queda un poco más claro. Gracias. Ok, sí, con gusto. Muy bien. Entonces, esto es más o menos lo que veíamos, el mismo mapa, donde hay un rango de alta prioridad. Entonces, todos, se supone, la idea es que todas las celdas tengan un valor diferente de priorización. Y también, pues aquí vemos la gráfica o las curvas de performance, por ejemplo, para cada una de las especies que se pudieran integrar. Y como vemos, hay unas que pierden más rápido hábitat conforme vamos perdiendo prioridad y otras que la mantienen, ¿no? Esa es la idea. Por aquí vemos más detalles sobre lo que estamos platicando de, eh, de requerir pues esos datos de insumo que tienen que ser seleccionados, también tienen que ser pesados, digamos, la importancia de cada uno, tener índices
calidad de hábitat. Aquí muchos de los datos que nosotros utilizamos, les decía en la clase anterior, son modelos de nicho ecológico, ¿no? O modelos de distribución potencial, que no solamente es el puntito de la presencia, sino ya toda esa área en donde pueden estar las especies. Pero también datos de conectividad y todas esas limitantes hacia las especies, ¿no? Decíamos que pueden ser datos de biodiversidad o también otras características. Y bueno, esto ya se va al mismo proceso que mencionábamos hace rato, ¿no? Pero representado en un formato un poquito diferente. Ok, entonces ahora sí vamos con esta primera parte de los datos para el análisis de prioridades de conservación, que sería el módulo 2. Entonces aquí vamos a hablar de los tipos de datos utilizados en Sonation, de algunas fuentes de datos espaciales y de la preparación y preprocesamiento de datos en QGIS. Pero bueno, vamos para allá. Ahorita nos detenemos. Entonces, de los tipos de datos, recordamos que para Sonation requerimos datos rasterizados. Entonces, ¿podrían levantar la mano? No sé si todos estamos en el mismo canal aún, porque me parece que no todos llevan modelos de distribución de especies. Ay, ya no puedo sacar la pestañita que estaba aquí. Silvia, adelante. Ah, levantó la mano nada más porque dije, ¿verdad? Sí, no, perdón, fue que estaba buscando la reacción. Tranquila. Ok, listo. Sí, les comentaba, ¿alguien no sabe qué es un dato rasterizado para que le dé un poquito de contexto? Ok, todo bien, dice que todo bien. Seguimos, ¿no? Todos saben, ¿no? ¿Qué son esos datos rasterizados? En resumen, pues son como la representación de un mapa, como si lo estuviéramos cuadriculando, ¿no? Y donde cada cuadrito puede tener un valor diferente, ¿no? Y lo llamamos que son como rasterizados, están en filas y columnas. Y estos rasters, pues pueden tener el tamaño de los cuadritos en una extensión diferente, ¿no? Muchos de los que utilizamos ahora pues ya tienen extensiones de 1 kilómetro e incluso pues a escalas, lo podemos afinar a escalas hasta de metros, ¿no? Hay algunos que trabajamos con escalas de 30 metros o incluso de 10 metros, dependiendo del paisaje que estemos o de la región o del país que estemos analizando. Entonces, el siguiente punto es que requiere archivos uniformes, ya lo hemos mencionado. Autogec.com. Mm. Cuando Windows 7 Ay, crea un punto Alexa, de cállate. restauración del sistema, Esperen, a veces contiene tus archivos personales. ya nos va a dar la clase, Alexa. Ok. Entonces, requiere archivos uniformes, es decir, que tengan una resolución uniforme. Pensemos en este tamaño de celda, pensemos en esta proyección. Decíamos, algunos consideran la proyección cónica, algunos consideran la proyección cilíndrica, planas. Entonces, que la proyección, sea la que sea que decidamos usar, sea la misma para todas las capas que integremos. También es muy importante, ya lo saben muchos de ustedes, el background, ¿no? O los datos o los sitios en donde no hay datos. Entonces, por ejemplo, tal vez me interesa que todo el mar no se considere para la priorización, porque pues ahí no tengo datos de muchas capas, ¿no? O tal vez es al revés. Yo donde quiero priorizar es en zonas marinas o en el océano. Entonces le pongo como background a todas las zonas que tengan eh, en la región continental o las islas, ¿no? Entonces tengo que marcarlo exactamente igual para todas las capas. Y también el tema de la máscara. En algunas ocasiones, pues yo puedo trabajar con el cuadro que yo pueda incluir de las coordenadas mínimas y máximas de un raster, o puedo incluso definirle pues un polígono de interés dentro de ese espacio, ¿no? Digamos otra vez, no sé, pues tengo un cuadro que incluye todo Sudamérica,
pero solamente me interesa que se modele para el continente y no para la zona continental y no para el mar. O me interesa que modelar solamente para un departamento, un estado o un país. Entonces tengo que incluir ese polígono también. Lo podemos hacer, esta máscara, les platico, que esta máscara se puede incluir como un archivo extra en el cual pues el programa va a cortar todos los, bueno, no va a cortar, sino más bien no va a considerar todo lo que esté marcado fuera de esa máscara, o podemos ya traer nuestras capas cortadas con esa máscara. Ujú. ¿Qué utiliza? Sonation utiliza la biblioteca GDAL o GDAL. Es pues, esta biblioteca, pues entonces nos recomienda usar los archivos, como les decía, GeoTIFF, ¿no? Que el acrónimo, o más bien sí, los datos del archivo tendrán que decir al final punto .tif, ¿no? Y aquí vemos algunos datos específicos que son enteros sin signos de 1 a 7, enteros con y sin signo de 8 a 16 y 32 bits, y números también flotantes entre de 32 y 64 bits. Para los que tengan pues más dudas sobre estos archivos GEDAL, podrían utilizar esta liga para informarse más sobre este tipo de archivos, que se va a quedar pues aquí grabado en la presentación. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario? Ah, Luis, adelante. Hola Clarita, mira, te pregunto referente a los archivos raster en cuanto al background, el software Sonation lee, por ejemplo, los valores que son NA, en todas las capas tendría que aparecer NA, 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 porque he visto unas que son NA, otras que son -9999. Entonces no sé si eso puede generar inconsistencias a la hora de correr el modelo, si tiene como tal un valor específico o simplemente es que el background tenga la misma denominación en todas las capas independientes si es NA o es -99 o si es 00. Entonces Sí, es como, cualquiera reconoce Sonation mientras sea igual para todas las capas. dale, dale, Cualquiera muchas gracias. utiliza. Sí, con Dale. gusto. Entonces, ahora sí pasamos al este tema de los objetos de conservación o los temas de costo o restricciones, ¿no? Decíamos que en estos objetos de conservación también les llamamos subrogados. Hablábamos de los hábitats, de los ecosistemas o de algún servicio ecosistémico o también de las especies, ¿no? De la distribución potencial o el nicho ecológico de las especies. Y como costo restricciones, pues podemos pensar en la cobertura de uso de suelo, pero yo quiero que ustedes me platiquen de qué otras restricciones puede tener mm, la biodiversidad o las especies o la conservación en sus entornos. ¿Cuáles se les ocurren? No sé, como puede ser focos de incendios o carreteras o ¿Mm? Sí, qué otras exacto. amenazas. Focos de incendios, carreteras por ahí. Sabemos que hay zonas que se incendian cada año, ¿no? Y se puede eso cartografiar. Hay algunas investigaciones que lo tienen. Entonces eso lo podemos integrar, ¿no? A lo mejor podríamos dejar de priorizar esos sitios que por más que querramos se van a seguir incendiando. Y pues claro, las carreteras, como también aquí lo repiten en el chat, pues limitan el movimiento de las especies, los desarrollos turísticos, también, sobre todo aquellos desarrollos turísticos masivos, pues pueden tener un impacto fuerte, aunque hay otros desarrollos turísticos que sí pueden permitir cierta biodiversidad, ¿no? Áreas extractivas, muy bien, que es la minería, el petróleo, el gas, ajá, todas aquellas zonas en donde hay algún tipo, ya existe algún tipo de aprovechamiento
y sobre todo si es extractivo de alto impacto, hay que considerarlo, ¿no? Por ejemplo, decían aquí la minería que ya a veces ha devastado muchos espacios, pues eso también tenemos que darle incluso hasta un buffer para pensar en que pues estas contaminaciones pueden llegar a esas áreas de biodiversidad que nosotros estaríamos priorizando, ¿no? Em, Aquí, por ejemplo, incluso todas las zonas industriales que tenemos también tendrían que estar representadas dentro de nuestras zonas de costo o de restricciones. Áreas extractivas, aquí todas las actividades socioeconómicas, exacto. ¿Como qué actividades socioeconómicas? Pues la agricultura, la ganadería. ¿M? Y aquí hay que tener como unas comillas o un paréntesis, digamos más bien, porque algunas actividades agrícolas pueden permitir el paso de algunas especies, ¿no? Entonces, si de plano nosotros limitamos o restringimos completamente esos espacios, a lo mejor nos queden muy pocas oportunidades de conservación. Entonces, podríamos pensar en que a esas zonas en donde hay ciertas actividades agrícolas o ganaderas de bajo impacto, pues tal vez le podemos restringir, pero no tanto. Ujú. También dice los índices de huella humana. Ajá. Ahí eso es importante que lo podamos incluir y hay que revisar también que cuando lo incluyamos, pues con la información con la que fue construido ese índice, no la estemos repitiendo ya en otra variable, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué podría incluir el índice de huella humana? Digamos, la agricultura, la ganadería, la presencia de los poblados, ¿no? De las ciudades entre otros elementos. Pero si yo aparte lo meto como otras variables independientes, esas características que acabo de mencionar, estaría repitiendo, ¿no? Y sería como lo mismo que los modelos, se sobreajusta el modelo para limitar áreas en estos sitios. Entonces, estaría dando como el peso doble. Hay que cuidar esa parte. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra característica? Por ahí fíjense que estamos viendo, hablando de restricciones, ¿verdad? Pero fíjense que hay otras características en el entorno que nos podrían sumar oportunidades, que también marcan mucho este grupo de Moilanen, oportunidades para la conservación, otras características humanas que nos podrían ayudar a que sean exitosas estas estrategias de conservación. ¿Cuáles se les ocurre que podrían ser? Exacto, dice áreas bajo manejo comunitario o de pueblos originarios. Eso es un elemento bien importante, ¿no? Si conocemos o si tuviéramos nosotros cartografiada aquellas zonas en donde hay una buena gobernabilidad ambiental o donde la población se está preocupando y está invirtiendo en la conservación, pues ahí tenemos que, en lugar de darle un peso negativo, darle un peso positivo, ¿no? Porque sabemos que hay alguien que se puede encargar de esa conservación en ese entorno, ¿no? Entonces ese es un elemento, como muchos otros que podemos estar encontrando que pueden sumar a a esta conservación, ¿no? Sobre todo pensando en esa gobernabilidad ambiental. Incluso qué tanto el municipio, por ejemplo, o el departamento, yo no sé cómo se llaman los municipios en sus países, o las localidades invierten en estos temas ambientales, ¿no? También nos puede dar indicio, o la presencia de otras estrategias de conservación que suman, ¿no? Digamos, la presencia de las áreas o la distancia a las áreas naturales protegidas, digamos, la presencia de sitios Ramsar o de regiones terrestres prioritarias o de incluso organizaciones turísticas, pero ambientales, ¿no? De bajo impacto, también pueden sumar en este tema. Que habla, ajá, muy bien, del turismo comunitario.
Y bueno, ahí, les decía, dependiendo de su entorno, podemos hablar de más cosas. En esta última parte que les pongo aquí, viene en el punto 4 las áreas protegidas y los planes de uso de suelo. Decíamos ahí como si queremos nosotros, si nuestro objetivo está identificar áreas extra o evaluar las que ya existen, o incluso ver qué tanto esta priorización va a coincidir con los polígonos de planeación de nuestro departamento, de nuestro estado, de nuestro municipio, ¿no? Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, polígonos que están destinados para cuestiones forestales, polígonos que están destinados para agricultura, para industria. Entonces, ver qué tanto coincide o qué tanto se contradice la riqueza que puede estar encontrando ahí con esos polígonos, ¿no? Entonces, en este Zonation tiene esa oportunidad de que aunque nosotros metemos los cuadritos o los rasters de 1 kilómetro o de menos área, también le podemos agregar una plantilla o una capa de todas esas áreas geopolíticas, ¿no? De esos polígonos de interés en los que nos interesaría que estuviera haciendo un análisis a nivel de polígono, ¿no? Y eso pues es muy práctico también para la toma de decisiones. ¿Están de acuerdo? Adelante, Fernando. Gracias. Hay una consulta ahí cuando se meten las áreas protegidas, se rasteriza los polígonos, ¿no? Y me imagino que quedan con un solo valor todas las protegidas y el resto de áreas quedan con otro valor para incluirlo en el zonation. Sí, puede ser, pero, o sea, sí todo se mete como raster. Todo se mete como raster, pero ahí, por ejemplo, podrías meter ese polígono para restringir hacia adentro y hacia afuera, pero también puedes meter estos polígonos en donde le definas un valor a cada uno, digo, estos rasters en donde le definas un valor a cada polígono de interés, ¿no? Para Ah, que te ok. diferencie entre cada una de las áreas de interés. Ya. Entonces, si uno está buscando, por ejemplo, nuevas áreas, ahí tú vas a ver, vas a ponderar esta capa de otra forma a que si estás evaluando el Ujú, sistema. Ok. estás evaluando el sistema, exacto. Ujú. Exacto, incluso por ejemplo, si estás evaluando el sistema, tú también lo que puedes hacer es poner como máscara, o sea, como área donde no hay valores, todo lo que está fuera de las áreas protegidas y ya entonces prioriza hacia adentro. Así, bueno, hay muchas como opciones que podemos hacer acá. Dice, se vuelve muy complicado hacer este tipo de estudios en países que no tienen bien establecido su ordenamiento territorial. Sí, justo, bueno, ninguno lo tenemos tan bien establecido. Ahí vamos avanzando y, y justo es una herramienta que nos puede ayudar a contribuir a ese ordenamiento territorial. Es un elemento muy importante que deberían de sumar estas instancias, entonces para eso es muy importante que lo hagamos bien, para que se lo presentemos a estas instancias de una manera muy comprensible y en un formato que ellos puedan integrar a sus planeaciones, ¿no? Entonces hay que hacer un gran esfuerzo para ello. ¿De acuerdo? Bueno, entonces por ahí tienen... Ah, ok, entonces lo que sigue para esta clase es que nosotros, ustedes me comenten cuáles fueron como esas áreas de interés en las que pensaron para su país o para su región y cuál sería su objetivo de conservación. O sea, se enfocarían a un grupo de especies, a toda la biodiversidad. Entonces, platíquenme en qué han estado pensando. Si gustan, pueden abrir su micrófono o podrían escribirlo acá en el chat. Adelante. Perdón, Adelante. ¿sería posible que el tema sea como mejorar la conectividad de una región, tipo planeación de corredor biológico o al menos conectividad? Sí, 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 lo podemos planear. Hay varias bueno, opciones de Zonation que nos permiten definir conectividad de áreas. Y tu idea es que
esta conectividad sea con base en áreas que ya existen o Sí, solamente tener un panorama general de esa conectividad. por ejemplo, un área fragmentada, una matriz con muchas actividades que sí puede tener zonas de conservación, pero igual zonas que tal vez no tienen conservación y que se pueda planear un sistema de conectividad de los remanentes de los ecosistemas para mejorar su salud o algo así, pensaba. Claro. Sí, lo que acá en el Sonation pues tendrás es como toda esa, em, digamos, igual rango de priorización que va a darle más énfasis a aquellos sitios que puedan estarse conectando, ¿no? Que puedan estar compartiendo hábitat y al final eso también pues le quitará peso a algunos sitios, pero sí se puede. También ustedes van a tener por acá otro curso más específico de conectividad, ¿no? Entonces incluso podrían hacer una priorización general con este Zonation y después aplicar ese tema de corredores con el siguiente curso o ver cómo funcionan las dos, ¿no? Cómo funciona la conectividad que presenta Sonation y los corredores que se comenten en el siguiente curso. Entonces, podemos igual plantearlo. Ahí, Gerson, nada más platícame para qué sitio lo estás pensando. Bueno, no he decidido del todo, pero en el pasado he trabajado con una zona donde es bueno, se llama Refugio de Vida Silvestre aquí en Costa Rica, que son zonas que tienen actividades humanas, asentamientos, pero tiene cierta prioridad de conservación. Entonces, es en el Caribe Norte y tiene actividades de monocultivos un poco extensas y fuertes y remanentes del ecosistema, entonces la fragmentación es fuerte. Por ahí pensaba que tal vez podía ser, pero es una idea. Ok. Sí, muy bien. Buen área de estudio. Entonces hay que seguirlo ya aterrizando, ¿no? Entonces les recomiendo a todos que ya traten de agarrar una hoja y escribir, ¿no? ¿Dónde lo quiero hacer y cuáles serían mi objetivo de conservación, ¿no? Aquí ya me están colocando algunas ideas. Por ejemplo, Mayra dice el cinturón ecológico metropolitano y la idea es mejorar la conectividad de bosques en barrancos, ¿no? Y eso también es una interesante priorización en donde podemos darle énfasis en las características biológicas, pero también sumar algunos elementos del paisaje como esos barrancos, ¿no? Las comunidades sombrilla de orquídeas, muy bien. ¿De qué país es María, Mayra? A ver si me escribe acá. Guatemala. Guatemala. Ok, muy bien, Mayra. Y después Francisco dice nivel nacional. ¿De qué país? En género vegetal. Trabaja agrobiodiversidad, parientes silvestres de cultivos mesoamericanos. Muy bien. Muy interesante y muy necesario también. Mm, Francisco es de México. Sí, hola, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Ok, muy bien, muy interesante y muy necesario que tengamos esa priorización de agrobiodiversidad en el país. Y dice César, a mí se me ocurrió delimitar zonas para la preservación de la abeja sin aguijón, la abeja melipona, Becky, así como algunas especies asociadas, plantas que le sirven de alimento. Oh, muy interesante tu priorización. Y esta sería para Yucatán, por allá, Campeche, la península, César. Sí, en el sur del país, ok. Fernando, priorización de áreas urbanas, no he pasado, no. O conservación de nuestras áreas para especies usadas en agricultura. Ajá, ajá, usadas en agricultura. ¿En qué país, Fernando? Por ahí nos comenta. En Guatemala. En Guatemala, muy bien. Ah, sí. César, el mío, abeja de México, ¿no? También hay un montón de abejas y de abejorros en México, que también es bien interesante poder hacer una priorización para estas especies. Y fíjense que es bien interesante también porque algunas de esas especies también suelen ser parásitas de otras, ¿no? Entonces, bueno, ahí atacan a otros organismos. Entonces, hay que ver cómo hacemos esas priorizaciones.
También está acá la priorización de zonas para conservación de bosques andinos en Boyacá, Colombia. ¿Ok? Y bueno, ahí vamos, ¿no? Por aquí tienen la mano levantada. No sé en qué orden la levantaron, pero vamos a mencionar a Mariana, por favor. Hola, buenas noches. Yo quería trabajar, pues no sé si el área sea muy grande, pero sería en Medellín, o sea, como toda la ciudad. Aquí hay como 7 cerros tutelares que son pues como áreas protegidas a nivel local. Y quería trabajar como con toda la biodiversidad de cada uno de esos cerros y ver como qué otras áreas se podrían priorizar como para mejorar la conectividad. Sí. Pero no sé si a esa escala estaría bien, pues como de toda una ciudad. Sí, sí funciona para esa escala, la priorización. Siempre y cuando pues Ok, consigamos los datos, ¿no? Creo que sí puede haber datos para toda la región. Ok, ok, sí. Mariana. Y si no, pues tal vez ampliamos un poquito el área, ¿no? Tenemos también a Helen, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, en mi caso estaba pensando también en la conectividad de un paisaje para la creación, digamos, de un corredor ecológico, bueno, un corredor biológico en la zona transfronteriza entre Costa Rica y Panamá, que tenemos una característica importante que se comparte un área protegida muy grande, que es el Parque Internacional La Amistad, pero como bajando, por decirlo de alguna forma, ya no hay otras áreas protegidas, sino solo como reservas privadas. Y una característica importante también es que hay una especie que puede ser también de interés para conservar, que es el pájaro campana, que tiene migración altitudinal porque la zona tiene esas características y la idea pues sería aplicarlo como en esa línea. Órale. Sí, de lujo, Helen. Se puede hacer, muy bien. Ahí, fíjense, ella habla de dos países, ¿no? Y ahí también, como ya se lo imaginaron, pues va a haber algunas complicaciones que nos encontremos cuando querramos modelar, priorizar, considerando diferentes países, ¿no? Hay información que está disponible para todo el mundo. Ahorita les voy a mostrar de dónde se podría, algunas fuentes, pero información que puede ser más sobre las restricciones o los costos, a veces es información que viene a nivel país, ¿no? Y que es muy diferente cómo un país la representa o la tiene monitoreada al otro, ¿no? Ya decía su compañera que hay países en donde la planeación pues todavía no está muy bien definida, ¿no? Y en otros donde a lo mejor tienen un mayor detalle. Entonces eso limita a veces integrar la información y como incluso conseguirla para diferentes países, ¿no? Entonces nos tenemos que quedar a un nivel en cuanto a la parte social más general. Pero si hablamos por ejemplo, las distribuciones de las especies, pues ya podemos utilizar las tecnologías que tenemos ahorita para generar esos modelos que incluyan todas esas áreas. Y creo que es bien importante que podamos hacer este tipo de priorizaciones entre países y también presentárselas, ¿no? Al final para que ellos puedan tener esas consideraciones en cuanto a los elementos que nosotros identifiquemos. Acá vamos aquí, dice Luis, priorizar áreas para la conservación de una especie endémica asociada al bosque seco tropical en Colombia, ¿no? Entonces ahí también pensar en la especie, pero también en las especies del bosque seco tropical que estaríamos representando para no solamente meter, por ejemplo, dos capas, ¿no? O sea, aprovechemos el programa que estamos utilizando. Dice, Federico, estoy pensando en conectividad en un paisaje fragmentado para la conservación. Ahí ya me fui hasta el otro lado. La conservación de murciélagos, ¿no? Comentaba su compañero, en un cantón de Costa Rica. También es muy importante esta conectividad con estas especies tan frágiles a la perturbación en estos entornos, ¿no? Dice María Fernández, es válido tomar un área protegida que ha sido relativamente estudiada y reconocida por su valor ecológico en organizaciones internacionales, o ya sería un trabajo innecesario. Se aproxima una amenaza emergente, el turismo en la zona de amortiguamiento.
Claro que es válido, a lo mejor puede sumar mucho a lo que están haciendo esas organizaciones internacionales y pues también acuérdense que parte de plantear un proyecto de investigación es revisar qué información existe previa a mi estudio, ¿no? La idea es que no estemos repitiendo el trabajo, sino que más bien sumemos esfuerzos y veamos qué es lo que se requiere en este paso, ¿no? Si hay muchas personas, organizaciones trabajando en ello, pues hay que saber qué es lo que están haciendo e incluso si nos ponemos a colaborar, incluso tal vez ellos puedan darte muchos de los datos que tú requieras para hacer una buena priorización, pensando en este tema del impacto que puede tener el turismo en esa zona de amortiguamiento. Muy bien. Entonces, ahí ya están pues algunos temas en el aire. Ahora hay que ponerlos en el, decíamos, en el papel e ir planteando lo que vamos a ver a continuación. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Hace rato, ¿no? Esto es también lo mismo que estábamos platicando. Datos ambientales, del clima, tipo de suelo, las condiciones de naturaleza, el grado de disturbio, las demandas que se tienen de extracción, de accesibilidad, las amenazas, como decíamos, la contaminación, especies invasivas, fíjense, esas no las habíamos mencionado, pero también afectan y hay que considerarlas. Em, Aquí habla, por ejemplo, cuando representa la biodiversidad de los servicios ecosistémicos, a los datos de ocurrencia, los rangos de dispersión, incluso que pueden tener las especies, o los modelos de distribución de especies. Me platicaban que algunos de ustedes llevan este curso de modelos de distribución de especies o de nicho ecológico. Entonces, ese sirve bastante para estos insumos, datos del tipo de vegetación o comunidades importantes. Ustedes ya mencionaron algunas comunidades importantes en sus áreas de estudio que son objeto de conservación. Em, Servicios ecosistémicos como los servicios hídricos, los servicios de polinización. Hay priorizaciones específicas para promover estos servicios de polinización, ¿no? Y los costos, ¿no? Incluso el costo de la tierra, los costos de transacción, o sea, de cambiar ese tipo de uso que está definido a otro uso, el costo de mantenimiento o de restauración, otras actividades que se puedan desarrollar ahí, como la pesca, aprovechamiento forestal o algún tipo de agricultura que pueda ser eh, equilibrada con el tipo de ambiente que estamos planteando, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que estábamos comentando hace rato, pero en un esquema diferente. Hablamos de los subrogados la clase pasada, ya ustedes lo estuvieron comentando, ¿no? ¿Qué especies van a representar al resto? Entonces, eso es lo que ahora ustedes van a anotar pensando en esto mismo que vimos esa clase, ¿no? Podrían ser especies sombrilla, especies que tienen un papel funcional, comunidades, eh, por ahí venía, no me acuerdo dónde está, servicios ecosistémicos, importancia comercial. Entonces ya ustedes, algunos ya los mencionaron. Entonces hay que ahora anotarlos, por favor. Y decíamos que para muchos de estos, pues utilizamos los modelos de distribución potencial o de nicho ecológico. Para los que no llevaron ese curso, les vamos a platicar que estos modelos requieren, estos son algunos de los modelos, ya los platicamos. A lo mejor el que podríamos recomendar para los que son principiantes en la modelación de nicho ecológico es el de Maxent. Es mucho más sencillo de usar, nada más que sí hay que tener mucho cuidado de utilizar datos de calidad para que nuestros modelos también puedan ser de calidad. Y esos los podríamos generar con datos que obtenemos de plataformas como Global Biodiversity Information Facility.
en donde podemos descargar los registros georreferenciados de las especies. Y aquí nuevamente les pregunto y les pido por favor que levanten la mano todos aquellos que ya han descargado datos de esta plataforma. Sergio, por ahí. Igual para ver si siguen con nosotros todos. Creo que parte de estos cursos les han mostrado el uso de la plataforma, ¿no? Entonces, con esos datos de la plataforma y, por ejemplo, hay otras instancias en en nuestros países, si a lo mejor sabemos que nuestro país no registra la información en esas bases de datos o no lo actualiza eh, tan continuamente, hay sistemas en donde a nivel país se está actualizando esa información y se puede solicitar, ¿no? Nosotros tenemos en México este Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, en donde podemos solicitar información y justificar su uso a través de este tipo de plataformas. Entonces, se supone que, por ejemplo, Conavio es una de las instituciones que más actualiza esas bases de GBIF, pero ahí quiero comentarles que nosotros sí hemos encontrado muchos datos diferentes, ¿no? Entonces, sí sería importante que revisemos al menos esa plataforma nacional que ustedes tienen y la de GBIF. También recordemos que incluso todavía pasa este tema de que algunos científicos no comparten sus datos ni siquiera en GBIF ni en ningún lado, ¿no? Nada más a veces los tienen publicados en los artículos científicos. Entonces todavía tenemos, para las especies de mayor interés, tenemos que hacer esa revisión más fina de esa información y acercarnos a los expertos. ¿Ok? Entonces, con eso y las características climáticas o las variables climáticas que podemos descargar de plataformas como WorldClim, en donde nos habla de esas condiciones bioclimáticas que podrían estar afectando la presencia de las especies, o también de otras plataformas como Chelsa, ¿no? Que ya agrega otras otras variables que pueden ser importantes, por ejemplo, para algunas especies como las plantas, ¿no? Para el crecimiento de las plantas o algunas especies muy sensibles a los cambios o a las modificaciones incluso diarias o mensuales de la temperatura y de la precipitación. Entonces ya con esas dos fuentes y el software de Maxent, nosotros decimos, tenemos los registros de las especies, las variables predictoras o climáticas en este caso, construimos el modelo de nicho ecológico, a partir del software que es Maxent y obtenemos como resultado pues un mapa de igual de hábitat potencial, aquí dice de Predicted Habitat Suitability, ¿no? Donde podemos encontrar con mayor probabilidad a la especie. Estos mapas también ya están disponibles en diferentes plataformas. Ujú. Entonces yo les voy a mostrar una plataforma para México de donde podemos descargar gran parte de la información, pero tenemos que saber que cada uno de nuestros países tiene estas plataformas, ¿no? Algunos me dirán, mi país no tiene, entonces eso va a ser tal vez un problema. Tendremos que guiarnos de las plataformas generales. Aquí les comparto, les voy a pegar el link. O sea, los modelos de distribución, pues eso sí tendrían que generarlos o solicitarlos a los expertos de, de preferencia, ¿no? Los modelos de distribución de las especies. Aquí les pongo este link. En este link, uno de mis alumnos de posgrado hizo un videíto de cómo descargar, por ejemplo, mapas de uso de suelo para todo el mundo, datos como a una escala fina y que pueden estar, pues, con fechas recientes, ¿no? Entonces eso podemos usarlo
pueden seguir el videíto si en su país no tienen información detallada del uso de suelo. ¿Ok? Por aquí dice, voy a leer algunas preguntas. Dice, ¿es válido tomar allá? Esa ya la leí, ¿no? Dice, ¿cómo se usan las ocurrencias como un raster de densidad? Am, sí, pueden utilizarse como rasters de densidad, pueden incluso hacerse buffers alrededor de los puntos, incluso los puedes meter esos como una capa dentro de Sonation, ¿no? En caso de que no tengas el modelo o en caso de que tú tengas muy pocos datos de la ocurrencia de las especies y no quieras eliminar esos datos, ¿no? Por ejemplo, hay especies súper endémicas que pues nada más hay dos, tres puntos y que al final un modelo pues no me va a decir tanto. Entonces yo nada más meto el punto de las especies con un buffer de la zona en donde podría estarse moviendo ese organismo que se ubicó ahí y con eso también lo puedo incluir para que Sonation lo considere y también podemos indicarle, ya después verán dónde que le dé una mayor importancia a esos datos, ¿no? Para que no se olvide de esos pequeños puntos. ¿De acuerdo, Fernando? Sí, Ok, gracias. Entonces, esta es esa liga. Y también, bueno, aquí viene otra liga que les voy a pegar también en el chat, que habla un poco para algunas instituciones de Sudamérica, de dónde se pueden descargar, pues, estas variables de uso de suelo o algunas otras variables ambientales que en realidad yo quisiera conocer, pero para muchos de sus países, pues no conozco, ¿no? Les voy a mostrar de dónde nosotros podemos descargar información acá en México, que seguramente que mis paisanos conocen esta plataforma, pero de arriba a abajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta institución tan bonita que se llama Conavio, que también colabora aquí con la red Bioma y que además de juntar información de, de la biodiversidad en nuestro país y de la agrobiodiversidad, también ha contribuido mucho pues a todo el tema de áreas naturales protegidas y a un montón de áreas, ¿no? Y hizo este geoportal en donde podemos descargar información de todos estos temas, ¿no? Aquí vemos ejemplares del SNIP, que fue el Sistema Nacional de Información de Biodiversidad que les platicaba, también datos de biodiversidad, de topografía, hidrología, edafología, geología, incluso ya de clima, el de uso de suelo, temas más de división política, de población, temas de infraestructura como las carreteras, regionalización, productos satelitales, temas incluso de riesgo, ¿no? Ahí, por ejemplo, hablaban de la minería y del petróleo, etcétera, pero también pues esas zonas, por ejemplo, que tienen riesgo a incendiarse cada mes, pero también esas zonas que tienen riesgo a tener deslizamientos, pues también tendremos que tener como consideración de esos elementos al priorizar un espacio. Y temas de producción, ¿no? Entonces, como que conjunta mucho de la información que nosotros podemos requerir, ¿no? También pensemos en que dependiendo de la escala, pues tal vez requiramos fuentes mucho más especializadas a las que presentamos aquí. Entonces, por aquí quisiera consultarles, por ejemplo, de vegetación, les muestro que tendremos nosotros, por ejemplo, series de vegetación que produce el INEGI a escala 1/250.000, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, para un municipio, esa escala es muy burda. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la última serie que es la serie 7. Pero a nivel municipio, pues ya esos polígonos no nos ayudan mucho. Pero tenemos más abajo, donde dice otras, ya incluso coberturas de uso de suelo, que dice aquí a 30 metros o a 250 metros. Tenemos incluso coberturas para diferentes fechas, ¿no? Para el 2020, 2015, 2010,
que pueden ser muy útiles para estos ejercicios que estamos generando, ¿no? Entonces ahí les voy a pedir que como ejercicio pues puedan descargar algo de esta información. Yo tengo seleccionada esta cobertura de uso del suelo de México a 30 metros. Antes de que se vayan a su ordenador, vamos a poner un poco de atención y ya ahorita van a probar, ¿no? Entonces nos vamos a los, ya que está seleccionada en azul, nos vamos a los metadatos y aquí vemos las descargas que tengo disponibles, ¿no? En este caso, pues también con Avio, fíjense que ya nos ahorró mucha talacha porque ya nos da información en esa proyección que utilizamos para Sonation, que es la proyección GeoTIFF en coordenadas geográficas. Ujú. Y también en proyección cónica conforme al Lambert. Dependiendo de la proyección que yo voy a usar, puedo descargar esa de interés y pues me describe todos los metadatos de quién lo hizo, a qué se refiere, qué claves contiene. Tenemos que revisar esas claves que van a ser pues a lo que le vamos a dar mayor o menor peso, ¿no? Todavía esto requeriría un preprocesamiento previo. Entonces, déjenles muestro antes de que... Entonces, si yo le doy clic aquí en GeoTIFF coordenadas geográficas, ya me puede empezar a descargar todo el archivo, ¿no? No lo voy a descargar porque yo ya lo he descargado antes, pero ustedes pueden hacerlo en un momento. Antes de que se vayan a descargar, vamos a probar también acá el de biodiversidad. Entonces, en biodiversidad yo tengo diferentes grupos, ¿no? Para el monitor de manglares, especies en riesgo, distribución potencial. Yo, por ejemplo, puedo irme a especies en riesgo, incluso para el compañero que trabaja agrobiodiversidad, que me imagino que ya lo ha probado, tiene datos de agrobiodiversidad, ¿no? Y yo me voy, por ejemplo, a especies en peligro de extinción, en mamíferos, primates, y tengo aquí a 3 primates que están en peligro de extinción, y si yo le doy clic, me muestra que tenemos el modelo de distribución de la especie, ¿no? Que ha sido generado también por expertos, ¿no? Para el país. Entonces yo puedo descargar ese modelo aquí. En este caso me va a descargar, no es un GeoTIFF, es un polígono, un shapefile. Entonces ese shapefile después yo haré el procesamiento para convertirlo en un GeoTIFF. Ujú. Ese sería como lo que vamos a ver un poco al inicio de la siguiente clase. Entonces, ese es un poco los dos ejemplos para descarga a partir del geoportal de Conavio. ¿Ok? Entonces, vamos a dar unos 5 minutitos para que se vayan ustedes a probar este geoportal. Les voy a poner la liga para que no haya pierde, porque luego hay una variación. Bueno, hay otra actualización del geoportal, pero a mí me gusta más utilizar este. Ay, ¿alguien puede escribir algo allá? Ya se desplegó. Por aquí está. Aquí está el geoportal. Si gustan entrar para que puedan entrar a descargar alguna información, todos aquellos que no conocen el geoportal. Dice, aquí tenemos una pregunta de Luis David. Dice, ¿se realiza un análisis de correlación previo con todas las variables seleccionadas para su incorporación en Sonation? Eso podría realizarse en caso, por ejemplo, lo hacemos para los modelos de distribución potencial de especies, ¿no? Y no queremos que los datos, la información se repita. Para acá puede funcionar más o menos igual. Si yo ya estoy representando, pues les decía, por ejemplo, si en una huella humana yo ya estoy representando la agricultura, si meto otra capa de agricultura, pues ahí yo estaría dándole doble peso a esa información. Entonces sí tengo que cuidar que no esté sobre representando esas áreas. Sin embargo, como tal, un análisis de correlación no lo recomiendo porque justo estamos viendo o queremos ver cómo se suman
esos impactos para quitar importancia a las áreas, ¿no? O cómo se suman esas prioridades para dar importancia a las áreas. Ujú. Entonces, hay zonas que pueden coincidir en algunas regiones por diferentes tipos de impactos, ¿no? Y eso sí está bien, eso sí lo queremos tener y considerar, que al final sea completamente eliminado aquellas zonas en donde se suman impactos o en donde se suman riesgos o en donde se suman costos para la biodiversidad. ¿Sí, David? Con gusto. Ok, entonces, por ahí. Mientras los que ya han usado el geoportal, o bueno, todos podrían ayudarme a levantar sus manos, todos aquellos que ya usan QGIS y lo tengan cargado en sus ordenadores, por favor. Listo, por ahí todavía tenemos algunos compañeros, entre 10 y 15, calculo aquí, que no lo tienen cargado. Este QGIS es un software libre que ustedes pueden descargar e instalar en su ordenador y que nos facilita mucho el geoprocesamiento de todos estos datos, ¿no? Entonces, si nos podemos a descargar cada una de sus capas para sus regiones y todo esto, no vamos a terminar. Yo les voy a preparar dentro de QGIS el ejercicio para que aprendan cómo homogenizar toda esta información en pasos sencillos y lo puedan aplicar. Ajá, pero sí necesitan tener cargado el programa para todos los que aún no lo tienen. Nos pregunta César, ¿qué significan las diferentes series en los metadatos como los de uso de suelo? A ver, déjame cierro esto. Vamos al uso de suelo. Tenemos aquí en INEGI vegetación y uso de suelo, serie uno, serie 2, serie 3, hasta la serie 7. En nuestro país esto representa pues diferentes fechas, digamos, ¿no? No recuerdo la fecha de cada uno. Si alguien recuerda cuándo es, creo que la serie 7 es del 2023, si no me equivoco. Y por ahí van, no sé, no me acuerdo de las otras fechas, pero son para diferentes temporalidades en nuestro país. ¿Alguien sabe las fechas de las series? Por ahí debe de tener, me imagino que si le damos clic aquí, esta es del 2021, la serie 7, la serie 6 es del 2016 y así. Son esas clasificaciones que se tienen. Pero estas están en formato, si ustedes se dan cuenta, en formato shapefile, o sea, son polígonos, ¿no? Tal vez la escala para una área pequeña, pues es muy burda. Con gusto, César. Juan Carlos, adelante. No, se levantaron la mano porque les platiqué levantar la mano. Ok, ya pueden bajar su mano. Y bueno, espero que hayan podido descargarla, no hay ningún descargar sus vistas. También para los que ya usan QGIS, pues hagan como el ejercicio de ir abriendo esos archivos durante esta semana en el QGIS, pero el ejercicio que vamos a dejar como tarea para la siguiente clase es lo siguiente, ¿no? Entonces hay que poner atención en esta última parte, por favor. Entonces ahí es de donde podemos descargar. Todos vamos a tratar de generar este cuadrito que tenemos acá, ¿no? Entonces, ya estuvieron pensando y me platicaron varios de ustedes cuál sería su proyecto, ¿no? O su objetivo en esta priorización y cómo lo estarían haciendo, ¿no? Para eso necesito que también ustedes identifiquen cuáles serían sus objetos de conservación o costo, ¿no? Cuáles serían pues esos modelos de distribución de especies o datos de presencia de especies, cuáles especies van a considerar
o cuáles serían esas restricciones para la conservación en esos sitios, digamos, no sé, la agricultura, la ganadería, las carreteras. ¿Cuáles serían a lo mejor esos elementos que también podrían dar beneficio a la conservación, como la presencia de algún ecosistema o la presencia de las comunidades indígenas? Que ahí ustedes hagan este cuadrito con esa lista de elementos que les gustaría utilizar. Recuerden que ahorita nosotros vamos a dejar el protocolo al final de este curso, ¿no? Porque pues formatear o darle formato a toda esta información es una tesis de tal vez de maestría o no sé, nos podríamos tardar un poquito. Entonces, al menos que tengamos claro eso, cuáles serían estos objetos, cuál sería la importancia de cada uno de ellos, cuál sería, de dónde ustedes visualizan que pueden obtenerlo y la información en qué fechas podría estar disponible. Si ustedes pueden explorar esa información, revisar si ya tiene una proyección y tiene un formato, es decir, es un shapefile, es un raster en ASCII o es un raster en ya es un GeoTIFF, o cómo está la información que existe, ¿no? Entonces, para muchos, yo les pongo toda esta tablita y algunos de ustedes tal vez puedan tenerla completa para como la tarea, ¿no? Pero a lo mejor para muchos de ustedes nos quedamos en las primeras dos líneas y lo demás justo también podemos fortalecerlo dentro de la clase, ¿no? Decirles para sus casos de dónde podemos o para cada uno de los casos de dónde podemos obtener esa información. ¿De acuerdo? Entonces, esta tablita queda de tarea para la siguiente clase, por favor, en donde arriba de la tablita ustedes se incluyan pues toda esa descripción del objetivo que tienen, ¿no? Que fue lo que me estuvieron platicando. Para qué es lo que quieren hacer, qué es lo que van a considerar y para qué área, para qué espacio. ¿Están de acuerdo con la tarea? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda de qué es lo que vamos a hacer? Ujú. ¿A qué nos referimos con proyección? La proyección se refiere a esto que vemos acá. Ahí déjenme algo. En estas capas, si se dan cuenta, aquí dice shapefile con proyección cónica conforme a Lambert. Esa es la proyección. Si dice cónica conforme a Lambert, o acá dice coordenadas geográficas. Toda esa información, si ustedes pueden visualizarla o encontrarla, ahí la anotan. Y si no, pues yo les iré ayudando también a que la ubiquen. En muchos casos todavía no van a tener ni idea ni de dónde pueden sacarlo, ¿no? Pero en otros tal vez sí. Entonces, para aquellos que sí pueden llegar a ese paso, pues hagamos el esfuerzo de completar la tablita. Adelante, Denise. Gracias, profesora. Ahí tal vez lo importante sería decirle a las personas que cuando dice Lambert conforma es una proyección en metros y las coordenadas geográficas son en coordenadas en grados decimales. Entonces esa es la diferencia. Que yo no sé, digamos, si el software este Sonation trabaja, digamos, los dos sistemas o si los GeoTIFF tienen que ser específicamente con coordenadas métricas, porque a veces, bueno, anteriormente, creo que ahora no, había dificultades con los raster cuando se trabajaba con coordenadas geográficas. Entonces, no sé si ese software no tiene ese problema, digamos, ya sea trabajar con proyección en metros o proyección en grados decimales. Gracias. Sí, Un gracias. comentario. Sí. La proyección Lambert es una proyección que está rotada y dice cónica. ¿Por qué? Porque en México, cuando estuvieron haciendo los levantamientos, se tiene la proyección UTM zona 15 norte, pero tiene cierto conflicto en la franja norte, más o menos a la altura de Tampico hacia la frontera, por la forma de la tierra. También
hay unas bases de datos que están en el esferoide GRS 80, que difiere aproximadamente 7 metros del WGS 84. Y está el ITRF 92, que difiere 1 metro del WGS 84. Entonces, cuando vayan a bajar datos de Conus Lambert para México, estén seguros de que van a trabajar más o menos de Tampico a la Franja Norte, porque si no van a tener problemas de divergencia entre los esferoides. O sea, me voy a referir de que, por ejemplo, si tú pasas el WGS 84 directo a UTM 15 para Ciudad Victoria, te va a dar unas coordenadas. Pero si trabajas con Lambert, las coordenadas van a diferir hasta 15 metros. No está generalizado para todo el país. Eso es algo que observó la gente del INEGI y la cartografía. Entonces, por eso se manejan 5 proyecciones para México, incluyendo UTM 15 Norte y la Lambert. La Lambert está rotada. Y en la costa de Estados Unidos, porque yo trabajé en embarcaciones en la cuestión del petróleo, la costa de Estados Unidos, preferentemente ellos trabajan en Lambert. Y es muy curioso porque los valores de X, o sea, lo que vienen siendo los estes u oestes, son números muy grandes. Y los valores de Y, que serían los nortes o los sures, son valores pequeños. Es solamente un comentario informativo. Muchísimas gracias por la explicación de ambos. Claro que sí, aquí les puse imágenes de cómo se interpreta esa proyección, ¿no? Que si ven, justo es ese cono y entonces tendrá más fineza para estas áreas que comentan nuestros compañeros más cercanas al polo norte, ¿no? Entonces hay que revisar cuál es pues con la proyección con la que generaron esa información, porque si no tenemos esa proyección, no sabemos si podemos hacerla coincidir con los otros datos, ¿no? Entonces, si yo bajo una conforme a Lambert, cónica conforme a Lambert, y otra geográfica, pues a lo mejor no las puedo sobreponer como tal. Y cuando yo las ponga en el QGIS, pues no voy a ver una sobre la otra, ¿no? Porque vienen de diferentes proyecciones. Primero tengo que homogenizar eso para que entonces sí se puedan ajustar esas diferencias que decía el compañero en metros, en grados, y pueda yo estar sobreponiendo las áreas de interés. Ajá, eso es importante. Entonces aquí, por ejemplo, decían también si son metros o si son grados, también es muy importantes. Proyecciones cartográficas, ¿no? Entonces vean aquí cómo hay esas cónicas, hay esas cilíndricas, esas planas, ¿no? Todo eso tenemos que estarlo revisando, ¿no? En caso de que no diga, pues ya le iremos investigando con la fuente. Bien, pero no se preocupen, eso normalmente ya lo tienen bien definido todas las capas que llegamos a descargar de cualquiera de las plataformas. Antes sí era mucho más complicado, pues este tema e incluso la homogenización, pero pues ya está bastante automatizado, ¿no? No se preocupen por ello, lo vamos a ir comprendiendo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Pues ya se va terminando el tiempo de esta clase. No sé si alguien tenga algún comentario extra que quiera compartir con nosotros o alguna consulta. Con gusto. Adelante, Rosa. Alejandra. Sí, gracias. Solo me quedó una duda con la tablita. Entonces, ¿cómo determinamos la importancia de cada capa que vayamos seleccionando? Claro, en este tema ustedes pueden decir, ah, pues es una especie endémica, ¿no? O, por ejemplo, la agricultura, pues a la agricultura en esta zona está fragmentando las áreas y ha impedido como la conservación en estos sitios. No sé, es más como una descripción lo más concreta posible para que podamos estar ubicando por qué estamos integrando pues ese costo o ese objeto de conservación. Algunos es muy obvio, ¿no? Pero para otros sí sería tenerlo ahí. ¿Por qué lo anoto? Porque también vamos a ver más adelante que en algunas especies le podemos dar mayor peso que a otras, ¿no?
o algunas variables le podemos dar menor peso que a otras o quitar el peso en la priorización. Entonces, si ya lo indico aquí en este cuadrito, pues va a ser más fácil determinarlo, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer como a percepción, de acuerdo al conocimiento que cada quien tiene de sus áreas, pero esto de manera formal tendríamos que justificarlo, a lo mejor con la opinión de los actores clave o también con algunas fuentes de información científicas o confiables. ¿No? Muy bien, gracias. Con gusto. Muy bien, pues creo que entonces por aquí nos vamos a quedar en esta clase y la siguiente clase ya tendremos, ya tendrán en su carpeta del Classroom toda la información para poder, para poder empezar a correr, a cortar estas variables que tengamos como ejercicio y ya empezaremos a darle formato a Sonation, a abrirlo, a explorarlo para que podamos trabajar con él. ¿Les parece? Perfecto, muy bien. No se dejó todavía de grabar. Pues entonces me despido, les deseo que tengan una buena noche y una bonita semana. Cuídense mucho y espero que tengan un tiempo para trabajar en sus planteamientos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, feliz noche. Hasta luego, buenas noches.